¿Sabías que hay un enemigo invisible que puede destruir la mitad de una cosecha de soya sin que nadie lo note? No se ve a simple vista, no hace ruido y vive bajo tierra, pero causa pérdidas millonarias cada año. Hoy te vamos a contar cómo un grupo de científicos intentó desenmascararlo, no con pesticidas ni con microscopios, sino estudiando sus proteínas una por una. Bienvenidos al mundo oculto del nematodo del quiste de la soya. El día de hoy vamos a analizar el artículo nombrado Extraction Analysis of Soybean Cyst Nematode Proteins by Two-Dimensional Gel Electrophoresis, o extracción y análisis de las proteínas del nematodo o quiste de la soya por electroforesis con gel bidimensional. Esta investigación fue hecha por los investigadores Shi Shen, Margaret H. McDonald, Wesley M. Garrett, Benjamin F. Matthews y Savitri S. Natarajan en sus laboratorios respectivos, siendo uno Animal Biosciences and Biotechnology Laboratory at Bestville y el otro Soybean Genomics and Improvement Laboratories PSI at Bestville, ambos laboratorios del estado de Bestville. Una vez sabiendo el título, el objetivo de este estudio es bastante claro: encontrar el método más eficiente para extraer las proteínas del nematodo del quiste de la soya o Heterodera quisines, su nombre científico. Este nematodo es una auténtica pesadilla para los productores de soya. Por eso, los científicos querían analizar sus proteínas, especialmente en su etapa juvenil, la fase J2 del parásito, que es cuando el parásito empieza a atacar las raíces de la planta. Para hacerlo, compararon tres métodos distintos de esta extracción. Uno, el de fenol con acetato de amonio. El otro, que sería el segundo, que sería el de ácido tricloroacético acetona o TCA acetona, y el de lisis con urea tiourea. Luego usaron técnicas avanzadas como la electroforesis bidimensional 2-DE y la espectrometría de masas. Así determinaron cuál método ofrecía la mejor separación y detección de proteínas. Ahora, cuando hablamos de un parásito microscópico como Heterodera glicines, podríamos pensar que su impacto es mínimo. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta. Este parásito es considerado uno de los principales enemigos invisibles de la agricultura moderna. Cada año causa pérdidas estimadas de más de $1.000 millones solo en cultivos de soya. Su presencia ha sido documentada en América, Asia y Europa, y en muchos casos la infestación pasa desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. El nematodo no destruye la planta de inmediato. En lugar de eso, establece una relación parasitaria a largo plazo. Penetra la raíz, crea una especie de cámara de alimentación, es decir, una célula gigante que él mismo modifica y la convierte en su fuente permanente de nutrientes. Es como si un parásito invisible instalara un tubo de succión en el sistema digestivo de la planta. Así es, como un bebé. Lo más sorprendente es que este proceso no es solo mecánico, sino bioquímico. El nematodo libera proteínas y enzimas específicas que alteran el metabolismo de la raíz, engañando a las defensas naturales de la planta para que no los reconozca como una amenaza, como si fuera un xenomorfo de la película de Alien. Y aquí es donde este estudio cobra su verdadera importancia, porque si logramos identificar cuáles son esas proteínas, las que permiten al nematodo infiltrarse y sobrevivir, podríamos diseñar soyas con mecanismos de defensa más inteligentes capaces de bloquear el proceso desde el inicio. En otras palabras, conocer las proteínas del nematodo nos permite hablar su idioma genético, comprender el lenguaje molecular y así poder acabar con él. ¿Por qué es importante este tipo de investigación? Primero, porque conocer el perfil proteico del nemátodo nos revela los mecanismos exactos que utiliza para infectar y dañar las raíces de la soya. No se trata de solo saber qué hace, sino cómo lo hace, qué proteínas activa, cuáles utiliza para adherirse a las células vegetales y de qué forma logra evadir las defensas naturales de la planta. Segundo, porque ese conocimiento abre las puertas al desarrollo de cultivos más resistentes. Si logramos identificar las proteínas que el nemátodo necesita para invadir o alimentarse, los científicos pueden diseñar estrategias para bloquearlas, ya sea mediante mejoramiento genético, edición de genes o incluso tratamientos biotecnológicos que interfieran con su ciclo de vida. Además, este tipo de estudios no solo benefician a la agricultura. La metodología usada, especialmente los métodos de extracción de proteínas en organismos pequeños, pueden aplicarse en muchas otras áreas, como en el estudio de parásitos que pueden llegar a afectar animales o incluso humanos. Es decir, lo que se aprende en el nematodo del quiste de la soya
puede servir de modelo para otros sistemas biológicos. También se podría decir que hay una importancia económica. La soya es uno de los cultivos más relevantes en el mundo. Se utiliza en alimentos, aceites, biocombustibles y en la alimentación animal. Cada año, millones de toneladas se pierden por culpa de este nemátodo. Por eso, cada avance científico en su estudio significa un paso hacia una producción más estable y sostenible. En resumen, este trabajo no se limita al laboratorio, contribuye al avance de la biotecnología, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria global. Con cada proteína descubierta, damos un paso más hacia la protección de un cultivo esencial para millones de personas en todo el planeta. En este artículo hicieron obtención y preparación del material biológico. Los investigadores trabajaron con una población del nematodo Heterodera glaciens mantenida en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los nemátodos fueron criados en plantas de soya de la variedad de Essex. Se recolectaron las hembras adultas y se prepararon los huevos mediante técnicas de flotación en sacarosa y filtración con mallas de diferentes tamaños. Luego los huevos se incubaron hasta obtener la segunda fase juvenil, que es la etapa infectiva del nemátodo. Finalmente, los juveniles fueron recolectados, centrifugados y almacenados a menos 80 grados centígrados antes de iniciar la extracción de proteínas. Evaluaron 3 métodos diferentes de extracción para determinar cuál era el más eficiente para preparar muestras de proteína de buena calidad y adecuadas para su análisis por electroforesis bidimensional. El primer método fue el método del fenolacetato de amonio. Se molieron los nemátodos y se mezclaron con un buffer que contenía sacarosa, dodesil sulfato de sodio, ditiotreitol y proteasa inhibitoria. Se realizaron varias extracciones con fenol para separar las proteínas de otras moléculas como lípidos o azúcares. Las proteínas se precipitaron con acetato de amonio en metanol a menos 20 grados centígrados y se lavaron varias veces. Finalmente, se disolvieron en una solución de urea y tiurea. El segundo método fue el método del tricloroacético acetona. Las proteínas se precipitaron directamente con un ácido tricloroacético en acetona fría. Luego se lavaron varias veces con acetona y se disolvieron en un buffer de lisis. El tercer método fue el método de lisis directa. Los nemátodos se molieron con nitrógeno líquido, se mezclaron con una solución que contenía urea, tiurea, chaps, ditiotreitol y un buffer para gradiente de pH inmovilizado. Se sonicó la mezcla y se centrifugó para obtener el extracto proteico. Separaron las proteínas por electroforesis bidimensional. Analizaron las proteínas extraídas mediante electroforesis en gel bidimensional, una técnica fundamental en proteómica que separa las proteínas en 2 fases. La primera es separación por punto isoeléctrico usando tiras de gel con un gradiente de pH. La segunda es la separación por peso molecular mediante electroforesis en gel poliacrilamida. Cada gel se tiñó con Comasie Blue G250, una tinción sensible que permite visualizar las manchas correspondientes a cada proteína. Luego, las imágenes fueron escaneadas y analizadas por computadora para contar el número de manchas y medir su intensidad. Por último, identificaron proteínas por espectrometría de masas. Para confirmar la utilidad del método, seleccionaron 20 manchas de proteína del gel obtenido con el método de fenol y las analizaron mediante 2 técnicas. La primera, espectrometría de masas por disorción, ionización asistida por matriz y tiempo de vuelo. La segunda, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Estas técnicas permiten determinar la masa molecular de los péptidos y compararlos con base de datos genéticas para identificar las proteínas. Entre las proteínas identificadas se encontraron actina y tropomiosina, relacionadas con el movimiento y la estructura celular. Troponinas y calponinas, implicadas en la contracción muscular. Proteínas de choque térmico, ayudan al nemátodo a resistir condiciones de estrés. Arginina quinasa y enzimas metabólicas, relacionadas con el metabolismo energético y la supervivencia. Una parte esencial del estudio fue la electroforesis bidimensional.
o como se le conoce en el laboratorio, 2-DE. Este método es una de las herramientas más potentes que existen en la proteómica, porque nos permite visualizar y comparar miles de proteínas al mismo tiempo, algo que sería imposible de hacer con técnicas más simples. Imaginemos por un momento que tenemos una mezcla extremadamente compleja, con miles de proteínas diferentes, todas revueltas. Cada una tiene su propio tamaño, su propia forma y una carga eléctrica particular. Ahora pensemos, ¿cómo podríamos separarlas todas, una por una, para poderlas estudiar individualmente? Ahí es donde entra la electroforesis bidimensional. Este proceso se llama así porque ocurre en 2 dimensiones o 2 etapas. En el primer paso, las proteínas se separan según su punto isoeléctrico, que es el valor de pH en el cual una proteína no tiene carga eléctrica. Cuando aplicamos una corriente eléctrica en un gradiente de pH, cada proteína viaja hasta el punto donde su carga se neutraliza. Es como si cada una encontrara su lugar de equilibrio. En ese momento, quedan ordenadas de acuerdo con su carga y listas para pasar al siguiente nivel. En el segundo paso, se aplica una corriente eléctrica en dirección perpendicular a la anterior. Esta vez, la separación ocurre en función del peso molecular. Las proteínas más pequeñas se mueven más rápido a través del gel, mientras que las más grandes avanzan más lentamente. El resultado final es un gel con cientos o incluso miles de pequeños puntos azules, donde cada punto representa una proteína única. Podríamos llegar a imaginar este resultado como un mapa estelar del interior del nemátodo, un paisaje lleno de diminutas estrellas azules que en realidad son las proteínas. Cada una brilla con diferente intensidad y ocupa una posición específica, dependiendo de su carga y su tamaño. Es un mapa que nos permite observar de forma visual y directa la complejidad del proteoma de un organismo. Una vez que este gel es escaneado y analizado con un software especializado, los científicos pueden llegar a comparar los resultados de diferentes métodos de extracción de las proteínas. El programa detecta la cantidad de puntos, su brillo y su nitidez, y hasta su posición exacta dentro del gel. En el caso de este estudio, el método basado en el fenol mostró un resultado mucho más claro y definido. El, entre comillas, cielo de las proteínas obtenido con el fenol era mucho más brillante, más nítido y con más puntos visibles, lo que indicaba una mejor extracción y menor pérdida de proteínas. Visualmente era como comparar una noche nublada con una noche totalmente despejada. El método del fenol permitía ver el firmamento totalmente lleno de estrellas. Esa diferencia tan marcada, tanto en cantidad como en calidad de las proteínas detectadas, fue la primera gran pista que se detectó para decir que el método de extracción con el fenol era el más eficiente. A partir de ahí, los investigadores pudieron continuar con el análisis más profundo de esas proteínas, sabiendo que estaban trabajando con un extracto mucho más representativo y confiable. Los resultados del estudio fueron contundentes. De los 3 métodos de extracción evaluados, fenolacetato de amonio, TCA, acetona y lisis con auratiurea, el método de fenolacetato de amonio demostró ser el más eficiente y confiable. Este método produjo una cantidad mayor de proteínas detectables, con bandas más claras y definidas en el gel bidimensional. Además, la resolución fue superior, lo que permitió identificar más puntos proteicos en comparación con los otros procedimientos. Esto significa que el fenol no solo extrajo más proteínas, sino que las mantuvo en mejores condiciones para su análisis. Gracias a esto, se pudieron identificar varias proteínas clave: actina, troponina, óxido reductasa y arginina quinasa. Cada una cumple un papel esencial en la biología del nemátodo. La actinina y troponina participan en su movimiento y contracción muscular. La oxidorreductasa está relacionada con los procesos de energía y defensa, mientras que la arginina quinasa está asociada con la regeneración del ATP, el combustible celular. Estas proteínas explican en parte la capacidad del nemátodo para desplazarse por el suelo, invadir las raíces y resistir condiciones adversas. En otras palabras, el análisis proteico permite observar cómo este parásito organiza su maquinaria molecular para atacar. En conclusión, el método de fenol se posiciona como la opción más confiable y efectiva para estudiar las proteínas del nemátodo del quiste de la soya. Y más allá de eso, este trabajo sienta las bases para desarrollar variedades de soya más resistentes, reduciendo pérdidas y contribuyendo a una agricultura más sostenible. La ciencia detrás de la soya va mucho más allá del campo. Cada proteína identificada representa un paso hacia el futuro de cultivos más fuertes, alimentos más seguros y un futuro más sostenible. En ocasiones, los grandes avances no vienen de lo espectacular, sino de lo minucioso, de lo invisible. Este estudio sobre un organismo tan pequeño como un nemátodo demuestra cómo la ciencia de lo microscópico puede tener consecuencias gigantescas. Gracias a investigaciones como esta, el conocimiento sobre la interacción entre plantas y parásitos se vuelve cada vez más claro, y con ello más posible un futuro agrícola basado en la sostenibilidad, la precisión y la biotecnología responsable.
Quizás hoy solo veamos un gel lleno de puntos o una lista de proteínas con nombres complicados, pero detrás de cada uno de estos puntos hay una historia, la historia de cómo una planta y un parásito se enfrentan y de cómo la ciencia trabaja para equilibrar esta batalla, porque entender lo que ocurre a nivel molecular no es solo una curiosidad científica, es una herramienta de supervivencia, tanto para las plantas como para nosotros.